Daniel Walker. ¿Qué sucede cuando una tranquila mañana en auto se convierte de repente en una auténtica pesadilla? ¿Cómo un miembro querido de la comunidad se torna en el objetivo de un acto de violencia inesperado? ¿Y cuáles son las consecuencias cuando la justicia sigue siendo esquiva durante casi 50 años? Daniel Ashton Walker era un miembro apreciado de su comunidad, respetado y adorado por su naturaleza cálida y su disposición inquebrantable para ayudar a quienes lo rodeaban. Sin embargo, la serenidad de su existencia se vio bruscamente interrumpida en la fatídica mañana del 1 de octubre de 1974. Sin que él lo supiera, una nube oscura se cerniría sobre la tranquilidad de su vida. El día comenzó como cualquier otro para Daniel, sin ninguna pista del desastre que estaba por ocurrirle. A medida que el sol comenzaba a elevarse en el cielo, pintando el firmamento con tonos de naranja y rosa, Daniel continuó con su rutina diaria, sin esperar que su vida estaba a punto de dar un giro devastador. La furgoneta Volkswagen de Daniel estaba estacionada junto a la Interestatal 40, a unos 96 kilómetros al oeste de Needles, en el condado de San Bernardino, California. Acompañado por un pasajero, un joven autoestopista de 18 años llamado Ken Robinson, que había decidido tomar un descanso en su viaje y descansar un rato. El día anterior, Daniel había empacado su furgoneta y dejado a su familia en Santa Ana, camino a su hogar. La vasta extensión del desierto de California se extendía ante ellos, ofreciendo un respiro momentáneo del tedio de sus vidas diarias. A medida que el reloj marcaba las 6 de la mañana, Daniel y Ken se acomodaron, preparándose para una breve pausa en su viaje. La pacífica quietud de las primeras horas de la mañana los envolvía mientras se reclinaban en la furgoneta, saboreando la calma antes de la inminente tormenta. La tranquilidad de su breve descanso se vio abruptamente interrumpida cuando Daniel fue despertado por el repentino crujido de unos disparos. El agresor desconocido había emergido de las sombras, desatando una ráfaga de balas que rompió la calma de la mañana. Daniel, sorprendido y sin defensa, fue alcanzado varias veces. Mientras el caos se desarrollaba, Ken, atrapado por el terror y el instinto de supervivencia, logró evadir el ataque y huir de la escena, buscando desesperadamente ayuda mientras la oscuridad de la madrugada los absorbía. Al rato, lograron detener a un automovilista que pasaba, quien rápidamente contactó como loco a las autoridades. El personal de emergencia llegó al lugar, sin perder tiempo en trasladar a Daniel a un hospital cercano. El equipo médico trabajó incansablemente para estabilizarlo, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, Daniel sucumbió a sus heridas y su vida fue truncada trágicamente. Daniel Ashton Walker, un joven querido a punto de cumplir 22 años, se había ido. Las fuerzas del orden trabajaron con determinación inquebrantable, examinando meticulosamente la escena en busca de cualquier evidencia que pudiera proporcionar información sobre la identidad del elusivo agresor. A medida que la investigación sobre la trágica muerte de Daniel avanzaba, los detectives sospecharon inicialmente que el robo había sido el motivo detrás del tiroteo. Sin embargo, surgieron detalles desconcertantes que pusieron en duda esta teoría. Sorprendentemente, los perpetradores solo se habían llevado $80 de Daniel, dejando inexplicablemente una cantidad considerable de $600 en cheques de viajero. Las circunstancias se volvieron aún más misteriosas cuando se descubrió que los agresores no habían tomado la motocicleta, el sistema estéreo ni el equipaje de Daniel, elementos que aún estaban guardados en la parte trasera de su furgoneta. Con una descripción clara del vehículo del sospechoso en mano, se notificó a las autoridades en California, Nevada y Arizona, y detuvieron y registraron cada furgoneta dorada que coincidía con la descripción reportada. Los investigadores hablaron con un repartidor que dijo que, esa misma mañana, los sospechosos lo detuvieron después de que su furgoneta dorada se quedara atascada en la arena. Uno de los sospechosos le dijo al repartidor que se dirigían a Indiana y que llevaban una escopeta para derribar postes y usar arbustos de salvia como tracción para los neumáticos en caso de que se quedaran atascados.
El repartidor ayudó a remolcar la furgoneta y rechazó el pago por sus servicios. La coordinación entre las agencias de aplicación de la ley a través de las fronteras estatales subrayó la seriedad del caso, lo que sirvió como testimonio de su compromiso para encontrar respuestas y asegurarse de que el individuo o los individuos detrás de este acto sin sentido fueran responsabilizados. Aunque el testimonio de Ken proporcionó información valiosa, el motivo subyacente detrás del ataque seguía siendo elusivo. A medida que avanzaba la investigación, los detectives exploraron una gama de posibles teorías en un esfuerzo por darle sentido a este acto de violencia aparentemente al azar. Examinaron la posibilidad de un ataque dirigido con motivos personales, así como la probabilidad de que fuera un acto de agresión al azar. La ubicación remota del crimen, ocurrida a lo largo de un tramo desolado de la carretera, complicó aún más el caso. Se hizo difícil discernir si los perpetradores habían premeditado el asalto o si aprovecharon una oportunidad que se presentó. A pesar de la exhaustiva investigación del Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino, no pudieron resolver el caso. Durante 5 décadas, el caso fue revisado periódicamente por el equipo de casos sin resolver del Departamento del Sheriff, quienes buscaron tenazmente nuevas pistas. Sin embargo, el paso del tiempo demostró ser un oponente formidable, y el equipo no pudo desarrollar ninguna información viable para por fin resolver el caso de Daniel Ashton Walker. En un avance significativo, el 15 de noviembre del 2023, el equipo de casos sin resolver reanudó su investigación. Sus renovados esfuerzos los llevaron a identificar al infame perpetrador en serie, Thomas Eugene Creech, de 73 años, como el principal sospechoso en el caso en enero del 2024. Este avance se basó en información crucial que incluía detalles íntimos corroborados de las propias declaraciones de Creech sobre el asesinato. Para asegurar la validez de sus hallazgos, la Oficina del Fiscal del Condado de San Bernardino colaboró con la Oficina del Fiscal del Condado de Ada en Idaho. Esta cooperación consolidó aún más el caso contra Creech, lo que llevó a la Oficina del Fiscal del Condado de San Bernardino a consultar los próximos pasos para buscar justicia para Daniel Walker. Thomas Eugene Creech, un perpetrador condenado con un historial de múltiples confesiones, se vio implicado en el caso de Daniel justo después de su audiencia de clemencia. Creech es el recluso que ha estado más tiempo en prisión en Idaho y que será ejecutado por varios asesinatos. Tiene un total de 5 condenas, pero algunos creen que podría ser responsable de más de 40 asesinatos diferentes. Lo creen debido a su confesión en un juicio en 1975, donde admitió haber matado a 42 personas en más de una docena de estados de Estados Unidos. A pesar de que las autoridades verificaron las declaraciones de Creech sobre el caso de Daniel, su defensor público expresó preocupaciones sobre el momento de estas revelaciones. Sugirieron que los esfuerzos pasados para vincular a Creech con numerosos asesinatos no habían sido fundamentados. Los fiscales del condado de Ada describieron a Creech como un sociópata manipulador y sin remordimientos, implicando que sus recientes declaraciones podrían ser una estratagema calculada para evitar la ejecución. La complejidad del carácter de Creech añadió más capas de intriga a la búsqueda de justicia para Daniel. A medida que Thomas Eugene Creech es identificado como el principal sospechoso en el caso de Daniel Walker, la comunidad del condado de San Bernardino se acerca al cierre. Después de casi 50 años, es posible que por fin se haga justicia en este trágico caso de violencia sin sentido, brindando una medida de consuelo a los seres queridos de Daniel y a la comunidad en general. El hermano de Daniel, Doug Walker, publicó un libro en Amazon titulado Daniel, mi hermano, Misterio en el Mojave. Daniel, mi hermano, Misterio en el Mojave. Doug dijo que dedicó 2 capítulos del libro a la personalidad de su hermano. En la última carta del padre a Daniel, escribió: «Todos hablan tan bien de ti, siempre y sin excepción». La oficina del fiscal del condado de San Bernardino aún no ha anunciado si planean extraditar y procesar a Creech. La portavoz, Jacqueline Rodríguez, dijo:
Estamos recibiendo los informes y estamos en contacto continuo con la oficina del fiscal del condado de Ada y nuestro equipo de investigación del condado de San Bernardino en lo que respecta a la búsqueda de justicia en este asunto. Para Doug Walker, la justicia no necesariamente incluye la ejecución de Creech. Dijo, mientras puedan probar que quien lo hizo, eso está bien para mí. Si pierden la vida o no, eso no es decisión mía. Eso está por encima de mi nivel salarial. Robert Scott Parrish. ¿Quién era Scott Parrish, el respetado empresario y voluntario comunitario de Fort Wayne, Indiana? ¿Qué secretos yacían ocultos detrás de su vida aparentemente perfecta? Durante casi 18 años, su trágica desaparición permaneció como un misterio que sacudió a la comunidad hasta su núcleo. Robert Scott Parrish, un empresario de 49 años, era el respetado dueño de Parrish Wallpaper and Paint Incorporated, ubicado en Fort Wayne, Indiana. Nacido y criado en Fort Wayne, Scott tenía profundas raíces en la comunidad, donde era ampliamente reconocido no solo por su éxito empresarial, sino también por su extenso trabajo voluntario con numerosas organizaciones locales. Scott era un hombre de familia devoto, querido por sus padres, Jim y Nancy Parrish, y sus hermanos, Mike, Greg, Tom y Danny. Su dedicación tanto a su negocio como a la comunidad lo convirtió en una figura muy querida en Fort Wayne. La compañía de Scott era más que solo un negocio local. Era un testimonio de su compromiso con la calidad y el servicio, ganándose la confianza y lealtad de innumerables clientes a lo largo de los años. Poco sabía nadie que, bajo la superficie de esta vida aparentemente perfecta, yacían las semillas de una tragedia que pronto se desarrollaría. La noche del 29 de marzo del 2006, alrededor de las 6:30 de la tarde, Danny, el hermano de Scott, y su esposa Patty se alarmaron cuando Scott no se presentó a trabajar y no respondía a su teléfono. Temiendo que algo estuviera mal, fueron a la casa de Scott en la cuadra 1000 de la avenida Vermont para verificar su situación. Dentro, hicieron un descubrimiento horroroso. Scott estaba en el baño, inconsciente y con una herida de bala en la cabeza. En pánico, llamaron inmediatamente a la policía. Cuando la policía llegó, Danny y Patty explicaron cómo encontraron a Scott sentado en el inodoro, completamente vestido, con la tapa abajo y sufriendo de una herida de bala. La escena era espantosa, con sangre salpicada en la pared junto al inodoro y sangre seca en el gabinete frente a él. Se declaró en la escena que Scott había perdido la vida. Tenía 2 heridas de bala de contacto detrás de la oreja izquierda, una que salió por la parte superior de su cabeza y la otra por la frente. También tenía una herida de bala que atravesaba su brazo superior. Los investigadores de la escena del crimen encontraron una pistola Smith & Wesson calibre .40 de color dorado y un casquillo en el suelo del baño, cerca de la bañera. Otro casquillo estaba ubicado en el suelo, frente al inodoro, cerca de la mano izquierda de Scott. Un tercer proyectil fue descubierto en el lavamanos del baño. Mientras los investigadores continuaban con su búsqueda, hicieron un hallazgo inesperado. Una operación de cultivo de marihuana oculta detrás de una pared falsa en el sótano. Cerca de allí, encontraron un destornillador inalámbrico Black & Decker, lo que sugería un uso reciente. Este descubrimiento planteó numerosas preguntas. ¿Estaba Scott involucrado en actividades ilícitas o estaba alguien más usando su propiedad sin su conocimiento? ¿Podría esta operación ilegal estar relacionada con su muerte? Los investigadores ahora se enfrentaban a desentrañar un caso complejo donde la imagen de Scott como un respetado empresario y voluntario comunitario estaba repentinamente ensombrecida por los oscuros secretos ocultos en su hogar. Al día siguiente, el forense clasificó oficialmente la muerte como un caso de homicidio. Su billetera fue encontrada en el estacionamiento de la iglesia Heartland, a más de 1 kilómetro de su hogar. No había dinero en la billetera, pero tenía su licencia de conducir y su tarjeta de la biblioteca. En enero del 2008, la policía entrevistó a un testigo que había conocido a Scott durante 3 años. Al ser interrogado sobre el caso, el testigo identificó a un hombre hispano llamado Derek Rodney Johnson, conocido como Q
de quien la policía ya sospechaba. El testigo describió a Johnson, originario de Texas, como alguien que a menudo presumía de cometer robos y homicidios. El 22 de enero del 2008, otro testigo clave se presentó con información importante. Este testigo relató una conversación con Johnson que tuvo lugar unas semanas después de la muerte de Scott. El testigo recordó haber hablado con Johnson en su cocina en la calle South Lafayette, donde les mostró plantas de marihuana que crecían en un armario. Luego afirmó que había tomado las plantas durante un robo. El testigo informó que Johnson admitió haberle disparado a Scott en la cabeza durante el robo, cuando intentaba acceder a un arma en una caja fuerte en su baño. Johnson mencionó que había varias plantas de marihuana en el sótano de Scott, pero que solo tomó 2 plantas y una pequeña bolsa de marihuana. Otros detalles proporcionados por el testigo indicaron que Johnson había poseído 2 armas calibre 40 en un momento dado, pero se desconocía su ubicación en ese momento. El 31 de julio del 2014, los detectives entrevistaron a Johnson en el Centro Correccional de Westville. Ya estaba en prisión estatal después de haberse declarado culpable de 2 cargos de agresión agravada y un cargo de imprudencia criminal por dispararle a Leonardo Puentes en Fort Wayne en 2006. Fue condenado a 34 años y su fecha más temprana posible de liberación es 2029. Después de ser informado de sus derechos y firmar una renuncia, admitió conocer a Scott a través de un conocido mutuo, el Testigo 1, con quien trabajaba en sitios de construcción. También reveló que inicialmente le compraba marihuana a Scott a través del Testigo 1 y luego directamente de Scott. Luego, confesó haber tenido 2 pistolas Smith & Wesson, calibre 40, alrededor de la época de la muerte de Scott, y estar familiarizado con la distribución del baño de Scott, habiéndolo usado durante una compra de sustancias ilegales. El 1 de julio del 2015, los detectives recibieron una carta de Johnson, quien entonces estaba en el anexo del NCCF en Newcastle. En la carta, afirmó que su pandilla, Northern Vatos Locos, había ejecutado a Scott por robar marihuana y dinero. Dijo que, aunque conocía la identidad del perpetrador, no podía revelarla debido al código de silencio de la pandilla. Johnson explicó que había informado a sus superiores en la pandilla sobre Scott y había ordenado el asesinato. Incluso mencionó haber recibido fotos de Scott después del homicidio por parte del tirador. Johnson aclaró que no habría signos de lucha, ya que los miembros de la pandilla, frustrados con el engaño de Scott, lo habían sentado en el inodoro y disparado. Admitió haber participado en algunos robos, pero insistió en que nunca quiso que nadie saliera lastimado. Johnson afirmó que el arma había sido entregada a alguien en su grupo y vendida a una persona desconocida. Describió las armas como un par coincidente, una para zurdos y otra para diestros, pero negó haber poseído las 2 pistolas gemelas Smith & Wesson calibre 40. Cuando los investigadores le recordaron a Johnson su confesión previa en julio del 2014, donde admitió haber llevado 2 pistolas Smith & Wesson calibre 40 y estar armado durante sus transacciones con Scott, Johnson se retractó. Afirmó que había tenido muchos tipos de armas y que no estaba seguro si la bala provenía de una de sus armas. Durante casi 18 años, el caso permaneció sin resolver y no se realizaron arrestos. En 2023, el detective Brian Martin y el detective Darren Strayer comenzaron a entrevistar nuevamente a los testigos. En 2024, surgieron nuevas pruebas y testimonios de testigos que llevaron a presentar cargos contra Derek Johnson. El motivo de Johnson para el caso parecía estar relacionado con la operación de cultivo de marihuana que encontró en el sótano de Scott. Les confesó a los detectives que le había disparado a Scott en la cabeza y se había llevado las plantas de marihuana. Este avance es un desarrollo significativo para la comunidad de Fort Wayne. Llevó un cierre para la familia Parrish y por fin imparte justicia para la víctima después de casi 18 años. El detective Brian Martin atribuye el avance en el caso a las cartas de juego que el Departamento de Policía de Fort Wayne colocó en las cárceles locales, que presentaban perfiles de casos de homicidios sin resolver, lo que llevó a una nueva entrevista en el caso.
Danny dijo que no había dormido bien desde esa noche en 2006. Él y su esposa colocaron una banca conmemorativa para Scott en Lakeside Park en Fort Wayne. Aún no se ha anunciado la fecha de sentencia de Derek Rodney Johnson. Dylan Rounds. ¿Qué sucedió con Dylan Rounds, el agricultor de 19 años de Idaho? ¿Cómo pudo un joven conocido por su amor por el aire libre desaparecer de repente? ¿Sigue vivo o no? Estas preguntas han cautivado a las comunidades rurales del este de Idaho, donde Dylan creció en medio de impresionantes paisajes en la comunidad agrícola. Los padres de Dylan, Justin y Candice, se divorciaron cuando él tenía apenas 4 años, lo que llevó a que él y su hermano y hermana menores dividieran su tiempo entre Idaho Falls, donde vivía su padre, y Twin Falls, donde residía su madre. A pesar de la separación, ambos lugares le proporcionaron a Dylan una profunda conexión con la naturaleza, un aspecto central de la vida en Idaho. Desde una edad temprana, desarrolló un profundo amor por la naturaleza, encontrando consuelo y emoción en el gran aire libre. Ya fuera caminando por densos bosques, pescando en claros arroyos de montaña o simplemente explorando terrenos escarpados, la afinidad de Dylan por la naturaleza era evidente. El joven, conocido por su espíritu aventurero y amor por la naturaleza y la vida al aire libre, fue reportado como desaparecido el 28 de mayo del 2022. Habló con su abuela por teléfono esa mañana, diciéndole que estaba guardando el camión de grano en el refugio, y luego no se supo más de él. Dylan, quien había estado viviendo en una casa rodante cerca de la frontera entre Nevada y Utah, en su propia propiedad agrícola en Lucin, desapareció repentinamente, lo que desató una investigación de homicidio que desvelaría una serie de eventos perturbadores. La investigación rápidamente descubrió evidencia preocupante. Durante la búsqueda inicial de Dylan, los oficiales encontraron un par de sus botas cerca de su granja. Una de las botas tenía una mancha de sangre que, según el análisis de ADN, se confirmó que era de Dylan, con ADN de un hombre llamado James Brenner, también presente en las botas, lo que sugería una posible manipulación después de la desaparición de Dylan. Se sabía que Brenner era un ocupante ilegal que residía en la propiedad de Dylan en el momento de la desaparición del joven. Según los padres de Dylan, Brenner fue una de las últimas personas con las que Dylan tuvo contacto antes de desaparecer. El análisis posterior de los registros telefónicos de Dylan reveló actividad el día de su desaparición en una propiedad remota en Lucin. La última señal del teléfono de Dylan fue rastreada hasta el estanque de Lucin. Una búsqueda exhaustiva del área llevó al descubrimiento del teléfono de Dylan. Un análisis forense digital del teléfono de Dylan desenterró un video en cámara rápida tomado alrededor del momento de su desaparición. El video mostraba a Brenner limpiando un arma, con sus brazos y camisa visiblemente manchados de sangre. Las autoridades analizaron la camisa y confirmaron la presencia de ADN de Dylan. La evidencia acumulada apuntaba fuertemente a la implicación de Brenner en la desaparición y probable fallecimiento de Dylan Rounds. Mientras los investigadores continuaban su trabajo, la familia de Dylan y la comunidad esperaban justicia, con la esperanza de obtener respuestas que trajeran cierre a este trágico caso. Brenner enfrentó cargos graves en marzo del 2023 por un delito grave de primer grado y abuso o profanación de un cuerpo humano, así como un delito grave de tercer grado, basado en pruebas contundentes recopiladas durante la investigación. La fiscalía construyó su caso en torno a varias piezas clave de evidencia. El video en cámara rápida, la camisa que Brenner llevaba en el video que revelaba rastros del ADN de Dylan y el ADN en las botas de Dylan que se descubrieron durante los esfuerzos de búsqueda iniciales. Más allá de los descubrimientos de pruebas, durante la investigación se destacó el inquietante historial criminal de Brenner, quien tenía un pasado documentado de violencia y había sido previamente condenado por ser un delincuente en posesión de un arma de fuego. A medida que avanzaban los procedimientos legales, la familia de Dylan y la comunidad mantenían la esperanza de obtener justicia y cierre en este devastador caso. El peso de la evidencia y los antecedentes de Brenner pintaban un cuadro sombrío, dejando a las autoridades y al público
ansiosos por la resolución de esta trágica historia. La investigación sobre la desaparición de Dylan y su presunto fallecimiento continuaba en curso, con las autoridades trabajando diligentemente para recuperar su cuerpo. Los esfuerzos de búsqueda habían sido intensos, abarcando las áreas donde Dylan fue visto por última vez y enfocándose en ubicaciones vinculadas a las pruebas recopiladas en el caso contra Brenner. Los detectives no pudieron encontrar a Dylan y la búsqueda se enfrió. En 2024, la oficina del fiscal del condado de Box Elder hizo un acuerdo de culpabilidad con Brenner para reducir sus cargos. Se le exigió que revelara el lugar donde se encontraba el cuerpo de Dylan. Casi 2 años después, el 9 de abril del 2024, se recuperaron los restos óseos de Dylan en la remota área occidental del condado de Box Elder, en Lucin. Perdió la vida debido a una herida de bala en la cabeza. La familia de Dylan ha establecido un sitio web y una página de Facebook dedicados. El propósito inicial de estas plataformas era proporcionar actualizaciones sobre el progreso de la investigación, compartir información sobre los esfuerzos de búsqueda en curso y ofrecer un medio para que la comunidad contribuyera con pistas o información que pudiera ayudar en la búsqueda de Dylan. Ahora que fue encontrado, las plataformas se utilizan para ayudar con otros esfuerzos de búsqueda de personas desaparecidas en todo el país. La historia de Dylan es un recordatorio del impacto de la violencia y la determinación de la comunidad por buscar la verdad. El 1 de julio del 2024, más de 2 docenas de familiares de Dylan asistieron a la sentencia. El padre de Dylan le habló a Brenner y le dijo: «Dylan te ayudó tantas veces y así es como le pagas. Solo espero que por el resto de tu vida pienses en esto». Dylan le había pagado a Brenner para que trabajara en su granja e incluso compartió comidas con él en algunas ocasiones. Brenner no se dirigió al tribunal y no ha revelado información adicional sobre que lo llevó a quitarle la vida a Dylan. Cuando se le preguntó si se levantaría y enfrentaría a la familia de Dylan y a otros amigos y simpatizantes reunidos en la sala del tribunal, se negó. James Brenner fue sentenciado a cumplir hasta 30 años en prisión. El juez aconsejará a la Junta de Libertad Condicional que lo mantenga en prisión el mayor tiempo posible debido a su falta de empatía. La madre de Dylan dijo: «Esto no necesariamente lo deja todo atrás, pero esta parte del proceso judicial y la ansiedad de estar constantemente esperando qué va a pasar, cuándo va a pasar, qué tal si no pasa, esa parte por fin podemos dejarla atrás». Otro miembro de la familia dijo lo siguiente: «Si bien esperábamos un resultado diferente, sabíamos desde el principio que Dylan ya no estaba vivo. Este reciente desarrollo significa que la investigación ha cerrado el círculo y ahora podemos traer a Dylan a casa y cerrar este capítulo». Jenique Dalcourt. En una fría noche de octubre del 2014, en los suburbios de Longueuil, Quebec, Canadá, Jenique Dalcourt, de 23 años, fue salvajemente atacada en un sendero para bicicletas. Su vida fue brutalmente truncada por un ataque brutal que desconcertó a los investigadores y dejó a la comunidad conmocionada, mientras los perpetradores desconocidos parecían desaparecer sin dejar rastro. Durante años, su familia y amigos mantuvieron la esperanza, incluso cuando las pistas se enfriaban y las respuestas seguían siendo esquivas. Luego, casi una década después del brutal crimen, un avance reavivaría la búsqueda de justicia. Jenique Dalcourt era una joven brillante y vibrante, cuya vida estaba llena de promesas y potencial. Residiendo en Longueuil, Quebec, era conocida por su contagiosa positividad y naturaleza bondadosa. A los 23 años, estaba en una etapa de su vida en la que exploraba sus pasiones y trazaba su camino hacia el futuro. En su tiempo libre, Jenique disfrutaba de actividades al aire libre, incluyendo caminar y andar en bicicleta, aprovechando a menudo los pintorescos senderos para bicicletas alrededor de Longueuil, un pasatiempo que terminaría abruptamente y le costaría brutalmente la vida. El 21 de octubre del 2014, la rutina de Jenique de caminar por la noche de regreso a casa desde el trabajo se convirtió en una horrible pesadilla en un sendero para bicicletas mal iluminado. Mientras avanzaba por la ruta familiar, disfrutando de la soledad del área, fue atacada repentinamente con una barra de hierro
y su vida fue brutalmente arrebatada. Sus amigos y familiares quedaron enfrentando el dolor y las preguntas sin respuesta, lo que provocó un torrente de apoyo y llamados a la justicia. Inmediatamente después del descubrimiento de su cuerpo, la policía de Longueuil respondió rápidamente, lanzando una investigación intensiva sobre las circunstancias del caso. Un año después de que Jeannick perdiera la vida, se erigió una pequeña cruz blanca y una placa conmemorativa en su memoria cerca de donde fue atacada. Al mismo tiempo, Monique Dalcourt, la madre de Jeannick, inició una petición. Ella dijo que el gobierno no estaba haciendo lo suficiente para apoyar a las familias de las víctimas de crímenes. Desde que la vida de su hija terminó, ha tenido problemas para dormir. Tuvo que dejar de trabajar y no ha podido pagar sesiones de terapia para obtener ayuda profesional. Ella dijo, «Estoy pidiendo que reconozcan a los padres de hijos asesinados como víctimas. Quiere que el gobierno proporcione más servicios y apoyo financiero». Según ella, el gobierno debería pagar todas las sesiones de psicoterapia para los padres que perdieron a un hijo en un crimen violento durante el tiempo que sus profesionales de la salud mental lo consideren necesario. También dice que los padres deberían ser reembolsados por los daños si ya no son capaces de trabajar como resultado de la muerte de su hijo. Durante los años siguientes, la investigación sobre el caso de Jeannick permaneció activa con actualizaciones periódicas de las autoridades, quienes le prometieron a la familia de Jeannick que estaban comprometidos a encontrar al perpetrador. Los avances en la tecnología forense y el trabajo policial persistente mantuvo viva la esperanza para los seres queridos de Jeannick, quienes soportaron la agonizante espera de respuestas. Después de casi una década de búsqueda implacable de justicia, la policía de Longueuil anunció un gran avance en el caso de Jeannick Dalcourt. En mayo del 2024, las autoridades revelaron que Michael Macduff Jalbert, de 35 años, había sido arrestado. Él fue el hombre que llamó a la policía en 2014 para informar sobre el incidente y fue arrestado poco después, pero debido a la falta de pruebas en ese momento, fue liberado sin cargos, dejando el caso abierto. Sin embargo, esta vez fue acusado de asesinato en primer grado en relación con el brutal homicidio que había conmocionado a la comunidad en octubre del 2014. El arresto fue un avance significativo en un caso que había dejado a la familia de Jeannick y a los investigadores frustrados y buscando respuestas. El inspector en jefe Pierre Duquet, del Servicio de Policía de la Aglomeración de Longueuil, describió la investigación como compleja y enfatizó que los avances en la ciencia forense por fin habían producido nuevas pruebas cruciales. Los detalles del avance se mantuvieron en reserva para proteger la integridad de los procedimientos judiciales en curso, pero Duquet le aseguró al público que la determinación de buscar la verdad y proporcionar cierre a la familia de Jeannick nunca había flaqueado. Expresó gratitud por la resistencia y paciencia mostradas por los padres de Jeannick, Monique Dalcourt y John Gandolfo a lo largo de los años. La comunidad, profundamente afectada por la trágica muerte de Jeannick y la larga búsqueda de su perpetrador, respondió con una mezcla de alivio y reflexión triste mientras la noticia del arresto se difundía. Se renovaron vigilias y homenajes en toda Longueuil, honrando la memoria de Jeannick y reconociendo la persistencia de las fuerzas del orden en la resolución de su caso. El padre de Jeannick le dijo a los periodistas fuera de la sala del tribunal que aunque nada podía devolver a su hija, la familia ahora podía encontrar algún tipo de cierre. Nuestra hija Jeannick fue asesinada de manera insensata y brutal, golpeada hasta la muerte por un individuo enfermo que debe pagar por sus crímenes. Nuestra familia ahora necesita tiempo para procesar todo esto. Nick Gandolfo, el hermano de Jeannick, la recuerda como una joven amable y feliz que irradiaba positividad. Dijo, era algo que simplemente emanaba de ella. Sabía que, si estaba teniendo un mal día, podía acercarme a mi hermana menor y ella me haría sonreír. Solo pensar en eso ahora me pone una sonrisa en la cara. Mientras Macduff Jalbert espera su próxima comparecencia en la corte, el arresto ofreció un rayo de esperanza de que por fin se haría justicia para Jeannick Dalcourt, cuya vida vibrante fue trágicamente truncada. Betty Rolfe,
En una fría mañana de noviembre de 1988, Betty Rolfe desapareció durante su rutina diaria de caminar al trabajo, solo para ser encontrada brutalmente agredida y asesinada al día siguiente cerca de un paso a nivel de ferrocarril. Durante más de 30 años, su caso permaneció sin resolver hasta que pruebas innovadoras de ADN descubrieron la verdad detrás del trágico destino de Betty. Betty Rolfe era una figura querida en la comunidad de Grand Chute, Wisconsin. A los 60 años, seguía siendo una mujer trabajadora, manejando múltiples empleos para mantener a su familia. Uno de sus principales roles era en el salón de banquetes Country Air, donde diligentemente se encargaba de la lavandería y otras tareas. Su hogar en la calle West Spencer estaba convenientemente ubicado a menos de 1 kilómetro del salón de banquetes, lo que hacía de sus caminatas matutinas una parte rutinaria de su día. A pesar de las dificultades que soportó, incluida un matrimonio tumultuoso, Betty seguía siendo un pilar de fortaleza y amor para quienes la rodeaban, lo que haría su destino aún más trágico. En la madrugada del 6 de noviembre de 1988, Betty Rolfe dejó su hogar para caminar al trabajo, pero ese domingo, Betty nunca llegó a su destino. Su ausencia en el trabajo fue inusual y de inmediato generó preocupación entre sus colegas y su familia. Cuando no regresó a casa más tarde ese día, su familia se preocupó cada vez más y la reportaron como desaparecida a la policía. A la mañana siguiente, las autoridades locales realizaron una búsqueda exhaustiva. La comunidad estaba en vilo, esperando ansiosamente noticias sobre el paradero de Betty. Trágicamente, sus peores temores se confirmaron cuando su cuerpo fue descubierto cerca de un paso a nivel en la calle West Spencer, a solo medio kilómetro de su casa. Betty fue encontrada parcialmente vestida cerca de un cruce de ferrocarril y un puente en la calle West Spencer en Grand Chute. La escena era desoladora. Había sido golpeada, agredida y estrangulada con una correa de su bolso. Algunos de los contenidos de su bolso estaban esparcidos, incluidos $30 en efectivo y un documento que planeaba enviar a un periódico local sobre el próximo aniversario de ella y su esposo. La policía lanzó una investigación intensiva, peinando el área en busca de testigos y recolectando evidencia de la escena del crimen. A pesar de sus esfuerzos, la investigación inmediata arrojó pocas pistas. La tecnología disponible en ese momento limitó el alcance del análisis forense y el caso se enfrió rápidamente. Durante más de 3 décadas, el asesinato de Betty Rolfe permaneció como un misterio inquietante. En 2019, los investigadores tomaron la decisión de utilizar pruebas de ADN familiar, una técnica de vanguardia que se estaba volviendo cada vez más instrumental en la resolución de casos fríos. Este enfoque innovador consistía en comparar las pruebas de ADN recolectadas en escenas del crimen con perfiles genéticos disponibles en bases de datos públicas. El objetivo era identificar posibles parientes del perpetrador. El gran avance se produjo cuando los investigadores identificaron un vínculo familiar con Gene Meyer. Él había vivido en Grand Chute en la época de la trágica muerte de Betty, pero desde entonces se había trasladado al estado de Washington. Al reducir los posibles sospechosos a Meyer y su hermano, las autoridades centraron su atención en Gene Meyer, después de eliminar a su hermano mediante una prueba de ADN. En 2022, los investigadores obtuvieron una muestra directa de ADN de Meyer, mientras residía en Washington. El análisis forense proporcionó una coincidencia concluyente con el ADN, recuperado de la escena del crimen de Betty Rolfe, lo que estableció a Meyer como el principal sospechoso del brutal ataque y asesinato de Betty. Fue arrestado por el crimen. Después de ser arrestado por el atroz crimen de 1988, Meyer fue trasladado al condado de Outagamie, en Wisconsin, donde fue encarcelado y esperó su juicio, mientras comenzaban los preparativos legales. La fiscalía construyó meticulosamente su caso, utilizando la prueba de ADN concluyente que vinculaba a Meyer con la escena del crimen. A medida que el caso avanzaba a través del sistema judicial, la familia de Betty Rolfe y la comunidad observaban de cerca, esperanzados de que el juicio proporcionara respuestas y cierre. Durante el juicio,
que duró más de una semana, en mayo del 2024, la sala del tribunal observó mientras se revisaban y examinaban los detalles espeluznantes del crimen. La fiscalía y la defensa intercambiaron argumentos centrados en los hallazgos forenses y las circunstancias que rodearon la muerte de Betty. Después de deliberar durante varias horas, el jurado llegó a un veredicto, y el 21 de mayo del 2024, Gene Meyer fue declarado culpable tanto del asesinato como del horrendo ataque. La condena de Meyer representó un sentido de cierre que muchos habían estado esperando. El 11 de julio del 2024, Meyer fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, después de 34 años por el cargo de asesinato en primer grado y 20 años por el cargo de asalto en primer grado con un arma peligrosa. Los dos cargos se cumplirán de manera consecutiva. La hija de Betty, Sheila Worm, dijo fuera del tribunal: "Ahora podemos descansar tranquilos sabiendo que lo tienen y que estará encarcelado por mucho tiempo". La comunidad de Grand Chute y los seres queridos de Betty encontraron consuelo al saber que se había logrado justicia por el acto de violencia sin sentido que los había atormentado durante más de 3 décadas. Kathleen Boleman, en Providence, Rhode Island, un escalofriante misterio que abarcó casi un cuarto de siglo, ha resurgido con respuestas largamente esperadas. Kathleen Boleman, una madre devota y mesera, encontró un trágico final en 1999. Su vida fue arrebatada por un acto atroz de violencia detrás de la escuela secundaria Roger Williams. Durante décadas, su familia ha sido atormentada por la ausencia de justicia y el misterio de su trágico final. El arresto de un sospechoso previamente desconocido ha reabierto viejas heridas, y los seres queridos de Kathleen pueden por fin encontrar la justicia que habían esperado durante tanto tiempo. La vida de Kathleen Boleman fue un testimonio de la resiliencia y la devoción hacia su familia. Madre de 4 hijos y una de 8 hermanos, Kathleen vivió con un espíritu vibrante y un profundo compromiso con aquellos a quienes amaba. Residente de Providence, Rhode Island, era una mesera dedicada, conocida por su calidez y generosidad hacia clientes y compañeros de trabajo por igual. Sus días transcurrían equilibrando las demandas del trabajo y la crianza de sus hijos, a quienes valoraba por encima de todo. Nadie podría haber predicho el trágico destino que le esperaba a Kathleen y los años de angustia que seguirían. El día 11 de marzo de 1999 comenzó como cualquier otro para Kathleen, pero su vida llegó a un final abrupto y trágico. Su cuerpo sin vida fue descubierto estrangulado en un área apartada cerca de los terrenos de la escuela secundaria Roger Williams, en Providence, Rhode Island. El descubrimiento del cuerpo de Kathleen desató una investigación inmediata e intensiva por parte de la policía de Providence. Los esfuerzos iniciales para reconstruir los eventos que llevaron a su muerte se encontraron con desafíos. Los detectives lucharon por reunir pruebas suficientes para identificar a un sospechoso y, a pesar de las sospechas iniciales, el caso pronto se enfrió. En años recientes, el detective Angelo Evant asumió el caso de Kathleen con renovado vigor. A través de un meticuloso reexamen de las pruebas y persistentes entrevistas con testigos, Evant descubrió nuevas pistas cruciales para avanzar en la investigación. Estos esfuerzos culminaron en un gran avance cuando, el 16 de abril del 2024, Kevin Williams, un residente de 53 años de Providence, fue arrestado en la calle Road sin incidentes. Williams, identificado como sospechoso al inicio de la investigación original, pero no acusado debido a la falta de pruebas, ahora enfrenta cargos en primer grado. Su arresto fue un momento decisivo en la larga búsqueda de justicia para Kathleen y su familia. El proceso legal comenzó con la lectura de cargos a Williams el 17 de abril del 2024, cuando se reveló la acusación formal en la Corte Superior del Condado de Providence. El fiscal general Peter F. Neronha enfatizó el impacto que los crímenes violentos tienen en las familias de las víctimas y elogió al detective Angelo Evant y al Departamento de Policía de Providence por avanzar en el caso.
El coronel Oscar L. Pérez Jr. también felicitó a la policía por hacer que Williams rindiera cuentas. Además de los cargos en el caso de Kathleen, Williams enfrenta cargos en la Sexta División de la Corte de Providence por violar una orden de no contacto en relación con otro caso de violencia doméstica. El fiscal general adjunto James R. Blount y la fiscal general asistente especial Ariel Pitner, junto con el detective Angelo Evans, están liderando la investigación y la fiscalía, asegurando un esfuerzo coordinado para buscar justicia. Williams fue detenido sin derecho a fianza, en espera de futuras comparecencias en la corte. Aún no se ha anunciado la fecha de inicio del juicio. El arresto de Kevin Williams por el asesinato de Kathleen Bollman es un paso significativo hacia la justicia, después de más de 2 décadas de preguntas sin respuesta y dolor. La familia de Kathleen enfrenta una mezcla de emociones. Sienten alivio porque se están dando pasos hacia el cierre, pero también están lidiando con el profundo dolor de perderla de una manera tan trágica, sabiendo que ninguna cantidad de justicia podrá compensar su devastadora pérdida. Tom Odo, el hermano de Kathleen, dijo que la familia siente un alivio por el arresto, pero también ira porque no saben por qué el sospechoso atacó a Kathleen hace casi 25 años. Tom mencionó: "Fue muy sorprendente porque nadie había oído hablar de este tipo antes, pero nos sentimos aliviados de que por fin alguien haya sido arrestado por esto". Cynthia Balcom, la hermana de Kathleen, declaró en un comunicado: "No pasa un día sin que pensemos en ella. Cuando pase la novedad de esto, encontraremos consuelo sabiendo que por fin se hará justicia. Solo desearía que nuestra madre estuviera aquí para ver esto". Robert y Robbie Ford. En una tranquila noche de agosto del 2018, la comunidad de Conway, Carolina del Sur, fue destrozada por los brutales asesinatos de Robert Ford y su hijo Robbie Ford, encontrados sin vida fuera de su hogar en la carretera 19. El espeluznante crimen sacudió al pequeño pueblo, y a medida que los investigadores profundizaban en el caso, comenzó a revelarse una siniestra trama, una que involucraba traición, codicia y un escalofriante plan orquestado por alguien cercano. Esto dejó a muchos preguntándose qué podría llevar a un miembro de la familia a cometer un acto tan impensable. Robert Ford, de 59 años, era un miembro muy querido de la comunidad de Conway. Creció en la zona y pasó gran parte de su vida sirviendo en la iglesia bautista Good Hope, donde fue miembro destacado y director del coro durante muchos años. El profundo amor de Robert por la música era una parte significativa de su identidad, con un repertorio que abarcaba desde antiguos himnos gospel hasta canciones cristianas contemporáneas. El compromiso de Robert con su comunidad era evidente en su vida diaria. Compartía productos de su jardín y siempre saludaba a la gente con una sonrisa amigable. La tragedia que destrozaría a la familia Ford no fue la primera dificultad que Robert enfrentó. En 2016, su amada esposa Melda Ford falleció, una pérdida que lo afectó profundamente. Sin embargo, a pesar de esta tragedia personal, Robert permaneció como un pilar de fortaleza para su familia y comunidad. Robbie Ford, de 25 años, era el hijo de Robert y un joven con un futuro prometedor. Era estudiante en la Universidad de Clemson, donde perseguía sus estudios con la misma dedicación que su padre le había mostrado a lo largo de su vida. El vínculo entre padre e hijo era fuerte, con Robert apoyando financieramente a Robbie durante su educación y desafíos personales. Robert también tenía una hija de una relación anterior, Samantha Rabon. Samantha y Robbie, a pesar de ser medio hermanos, crecieron en circunstancias diferentes. Mientras Robert y Robbie vivían juntos en su hogar en la carretera 19 en Conway, Samantha tenía su propia residencia y manejaba su vida por separado del hogar de su padre. Así que, aunque formaba parte de la familia, sus interacciones con ellos eran menos frecuentes y su vínculo con ellos no era tan fuerte. A primera vista, parecía que la familia Ford era como cualquier otra, pero había oscuros motivos en juego que pronto costarían la vida de padre e hijo. El trágico día del 17 de agosto del 2018,
los vecinos de la casa de la familia Ford reportaron haber escuchado disparos esa tarde. Ciudadanos preocupados alertaron a las autoridades, quienes respondieron rápidamente a la escena. Al llegar, las fuerzas del orden descubrieron a Robert y Robbie Ford fuera de su hogar, fatalmente heridos por disparos. La escena del crimen pintaba un cuadro sombrío de violencia calculada. Los investigadores encontraron evidencia que sugería un intento deliberado de borrar cualquier rastro de la identidad del perpetrador. Un vehículo vinculado a los Ford fue descubierto cerca, incendiado en un aparente esfuerzo por destruir pruebas cruciales. A pesar de los intentos del perpetrador de destruir las pruebas, los investigadores estaban decididos a reconstruir los eventos de ese fatídico día. Las autoridades revisaron rápidamente la evidencia física y digital y entrevistaron a posibles testigos. Estos esfuerzos llevaron a la identificación de varias personas de interés basadas en relatos de testigos y evidencia circunstancial. Pero los investigadores tardarían 2 años en construir un caso, estableciendo cronologías y determinando posibles motivos para el crimen. La investigación tuvo avances significativos a medida que el análisis forense de la evidencia física y los rastros digitales comenzaron a arrojar pistas concluyentes. Basándose en la evidencia acumulada y en los testimonios de los testigos, las autoridades identificaron a Randy Granger, de 53 años, como el hombre armado responsable de llevar a cabo los asesinatos. Granger tenía un pasado problemático, con roces con la ley, y antes de su participación en los asesinatos de los Ford, ya contaba con un historial criminal que incluía condenas por delitos violentos. Su historial de actividad criminal pintaba un cuadro de un hombre familiarizado con el lado oscuro de la sociedad. Granger fue arrestado en 2020 en relación con los asesinatos de los Ford, y su testimonio resultó ser fundamental para desentrañar la red de eventos en torno al crimen. Se descubrió que las pruebas de ADN recuperadas de colillas de cigarros y una gorra parcialmente quemada coincidían con el perfil de ADN de Granger. No pasó mucho tiempo después del arresto de Randy Granger que Samantha Rabon, la hija de Robert Ford y media hermana de Robbie, fue implicada como la mente maestra detrás del violento crimen. Parecía que el motivo era reclamar una herencia significativa, incluido el dinero del seguro. Samantha le había prometido a Granger $20,000 para llevar a cabo los asesinatos. Teresa Martin, la novia de Granger, también fue acusada de ser cómplice después del hecho. Supuestamente, Martin había facilitado la conexión entre Samantha y Granger y había llevado a Samantha hacia y desde la escena del crimen. Los procedimientos judiciales fueron complejos y se extendieron durante varios años, involucrando múltiples testimonios, pruebas forenses y argumentos legales. El juicio de Granger concluyó en abril del 2023, donde enfrentó cargos por el crimen fatal, incendio premeditado y conspiración criminal. Su testimonio sobre su participación fue corroborado por pruebas de ADN y el testimonio de Martin. Randy Granger fue declarado culpable de todos los cargos y fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, además de 20 años adicionales por incendio premeditado y conspiración criminal. El juicio de Samantha Rabon concluyó en febrero del 2024. Enfrentó cargos de violencia fatal, conspiración para cometer el asesinato y solicitud del mismo. Su juicio incluyó testimonios de Granger, Martin y varios expertos forenses, con pruebas que incluían mensajes de texto y registros telefónicos que mostraban la coordinación de Samantha con Granger y Martin. La fiscalía enfatizó el motivo financiero, centrando la atención en la significativa herencia que Samantha esperaba obtener tras la muerte de su padre y medio hermano. Lee Andrew Waller, asistente principal del fiscal en el 15º Circuito Judicial, dijo que Samantha tenía 1 millón de razones para hacer esto. Describió los activos del anciano Ford, que incluían una cuenta $400,000, cuentas de inversión con Edward Jones, seguros de vida, una casa y $100,000 en una cuenta bancaria. Tras la muerte de Robert, Robbie Ford habría sido el beneficiario principal. También mencionó que Samantha residía en un tráiler sencillo con su esposo y sus 3 hijos. Vivían con un ingreso de $30,000 al año,
en el momento de los asesinatos. Posteriormente, se mudó a la casa de su padre fallecido. Posteriormente, Samantha Rayburn fue declarada culpable de todos los cargos y fue sentenciada a 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, además de sentencias adicionales consecutivas que suman 30 años por los cargos de conspiración y solicitud. El caso de Teresa Martín se resolvió mediante un acuerdo de culpabilidad, en el que se declaró culpable de ser cómplice después del hecho. Su testimonio fue crucial en los juicios de Granger y Samantha, detallando su papel y la participación de los otros 2 perpetradores. Martin está esperando su sentencia, pero se espera que reciba una condena reducida debido a su cooperación con la fiscalía. Aunque la familia Ford parecía tener su cuota de secretos, el trágico caso de Robert y Robbie Ford ha dejado un impacto duradero en su comunidad. Su prematura muerte conmocionó y entristeció a todos los que los conocían. A pesar de la traición que rodeó el crimen, la comunidad encuentra algo de consuelo en la justicia. Wendy Jerome. Un feriado se convirtió en una pesadilla cuando una madre se despertó convencida de que algo andaba mal. Y así fue. Los horribles eventos de la noche permanecieron cubiertos de misterio durante 36 años, pero todos esos años atrás, en 1984, una niña decidió que ayudaría a encontrar al culpable y lo hizo como investigadora. En la noche de Acción de Gracias de 1984, Wendy Jerome, de 14 años, salió de la casa de su amiga en Rochester, Nueva York, pero nunca llegó a casa. Wendy y su padre, Wayne, habían cocinado la cena de Acción de Gracias juntos, algo conmovedor. La madre de Wendy trabajaba como enfermera. Tenía una rutina dura trabajando en el asilo Beechwood. Después de la cena, Wendy estaba ayudando a su padre con los platos mientras su madre se fue a tomar una siesta arriba. Los 2 planeaban comer el postre una vez que los platos estuvieran listos y Marlene se hubiera despertado de su siesta. Su hermanito, Bill, estaba jugando. Nacida el 1 de noviembre de 1970, Wendy acababa de cumplir 14 años unos días antes. Desde su cumpleaños, tenía algo de independencia y quería hacer cosas por su cuenta. Wendy le pidió permiso a su padre para ir a la casa de su amiga Susie Keller. No estaba muy lejos, solo a unas pocas cuadras. Era el cumpleaños de su amiga al día siguiente, y Wendy quería darle una tarjeta de cumpleaños. Wayne lo permitió ya que su toque de queda era a las 8 de la noche de todas formas, y eran las 7, lo que significaba que volvería en poco tiempo. Marlene se despertó con una abrumadora urgencia de encontrar a su hija. Estaba inquieta, tenía un mal presentimiento y bajó corriendo las escaleras, preguntando apresuradamente, ¿dónde está Wendy? Wayne tranquilizó a Marlene, diciéndole que Wendy estaba visitando a una amiga y que volvería pronto, instándola a no preocuparse. Para las 8:15 de la noche, el pánico se instaló, ya que Wendy aún no había regresado. Solo habían pasado 15 minutos de su toque de queda, pero aún así era preocupante, ya que nunca llegaba tarde. Temprano quizás, pero nunca tarde. Comenzaron a llamar a la familia Keller, pero no recibieron respuesta. Pasaron horas antes de que por fin los contactaran. La primera pregunta de Marlene fue, ¿está Wendy con ustedes? La madre de Susie se detuvo en estado de shock y dijo, Marlene, cuelga el teléfono y llama a la policía ahora mismo. Poco después, los peores temores de Marlene se confirmaron cuando Wendy fue encontrada en un rincón junto a la escuela 33. Un joven de 22 años descubrió su cuerpo sin vida entre las escuelas 33 y 11. Dijo que se dirigía a un bar cuando notó a alguien acostado, por lo que inicialmente lo dejó en paz, asumiendo que estaba borracho. Al inspeccionar más de cerca, vio sangre. Asustado, fue a la casa de un amigo antes de regresar al lugar para confirmar lo que había visto antes de contactar a la policía. Los oficiales en la escena se dieron cuenta de que ella ya no estaba viva y que había sido brutalmente atacada y dejada para dar sus últimos y agonizantes respiros sola. En 5 minutos, la policía estaba en la puerta de Marlene y le contaron lo que le había sucedido a Wendy. Según su madre,
El patio de la escuela donde se encontró a Wendy no estaba en su ruta hacia la casa de Susie. Marlene cree que, al acercarse su hora de regreso a casa, Wendy pudo haber intentado visitar a otra amiga en el vecindario y tomó un atajo por la escuela. La investigación inicial reveló un trauma severo por golpe contundente, incluyendo una fractura de cráneo por un golpe significativo. Había sido atacada. El doctor Nicholas Forbes realizó un examen médico del cuerpo de Wendy y determinó que el trauma severo en su cráneo le había quitado la vida. La autopsia de Wendy reveló además que se utilizaron al menos 2 tipos diferentes de objetos para causar sus moretones y heridas. También podrían haber sido manos. Las marcas eran distintas. Se trataba de trauma por golpe contundente con algún objeto y trauma por corte, causado por algo que cortaba su cuerpo. Podría haber sido un cuchillo o un trozo de vidrio. La familia no pudo superar esta tragedia. Wayne y Marlene se divorciaron porque, en el fondo, ella culpaba a su esposo por lo sucedido. Bill Jerome, el hermano de Wendy, tenía miedo de todo después de que su hermana mayor fue brutalmente arrebatada. Temía que el agresor aún estuviera suelto. Por primera vez en su vida, tenía miedo de la oscuridad. Apenas salía a jugar, y cuando lo hacía, estaba asustado y receloso de todos a su alrededor. Después del divorcio, Wayne se mudó a Florida. Marlene no estaba contenta con lo que la policía estaba haciendo. Casi una década pasó y Marlene luchó mucho por conocer más detalles de esa noche. No se le permitió ver la escena del crimen, visitar el cuerpo en la morgue o siquiera mirar las fotos. Marlene exigió ver las fotos de la escena del crimen después de que los investigadores le informaron que Wendy estaba inconsciente y no era consciente de lo que le había sucedido ese día. Dijeron que falleció pacíficamente. Una vez que obtuvo una copia del informe de la autopsia, resultó que estaba a oscuras. Al leer repetidamente el informe de la autopsia, que mencionaba heridas defensivas, Marlene se enfureció. Se sintió traicionada, creyendo que la habían engañado cuando les había preguntado directamente sobre la lucha de Wendy con su agresor. Se sintió profundamente traicionada. Una vez que vio las fotos, encontró algo de consuelo. Había imaginado a Wendy tirada, expuesta al mundo, desvestida, de una manera que nunca hubiera querido ser vista. Marlene sufrió durante 9 largos años antes de ver las fotos y encontrar un poco de consuelo. Las fotos también le mostraron a Marlene lo que los investigadores habían sabido todo el tiempo. Wendy estaba vestida con jeans y una chaqueta de suéter marrón adornada con unicornios y corazones. Su capucha rosa, que siempre llevaba consigo, fue colocada sobre su rostro golpeado. Entonces, quienquiera que cometió el atroz acto permitió que Wendy se vistiera antes de quitarle la vida de manera tan brutal. Los investigadores le habían prometido a Marlene que Wendy se fue en paz y que no supo nada de lo que le sucedió después, incluidos los golpes en la cabeza. Sin embargo, la presencia de heridas defensivas contaba una historia de terror absoluto, ya que Wendy habría luchado por su vida, completamente consciente de lo que le estaba ocurriendo, en contraste con lo que los investigadores le dijeron a Marlene. Cada cumpleaños, el 1 de noviembre, era difícil para la familia. Lloraban y extrañaban a Wendy, pero Marlene creía que algún día el perpetrador sería llevado ante la justicia. En los años 80 y 90, la tecnología del ADN estaba en sus fases iniciales. Sin embargo, años después, la ciencia forense tendría la oportunidad de llevar al culpable ante la justicia. El oficial Paul Bacacchino habló con al menos 30 personas del vecindario 6 días después del trágico fallecimiento de Wendy. Los oficiales de la investigación también se aseguraron de preservar las pruebas. La escena del crimen incluía objetos como un paquete de cigarros, un encendedor, el cabello del perpetrador y la ropa de Wendy. Hubo algunas cosas que no se investigaron lo suficiente. Se entrevistó al testigo, pero no fue considerado un sospechoso principal. El hecho de que primero fuera a la casa de un amigo y luego regresara a la escena del crimen era completamente sospechoso. El testigo también tenía el mismo tipo de cabello que se encontró en la escena del crimen. Debió haber investigado más a fondo. 6 años después, el testigo se quitó la vida.
¿Fue eso una admisión de culpa? Inicialmente, los investigadores se centraron en otro hombre local que afirmó haber sido agredido esa noche, pero fue descartado mediante análisis de tipo sanguíneo. En 1984, cuando Julie Hahn tenía solo 11 años, se enteró del trágico asesinato de Wendy Jerome, un caso que la impactaría profundamente y daría forma a su carrera. El caso de Wendy persiguió a Rochester durante años, convirtiéndose en una parte significativa de la conciencia de la comunidad. Esta exposición temprana a un evento tan perturbador inculcó en Hahn un sentido de justicia y la impulsó a seguir una carrera en la que pudiera hacer una diferencia. Años más tarde, Hahn se convirtió en fiscal jefe en la oficina del fiscal del distrito del condado de Monroe, en la oficina de delitos graves. Su compromiso con la justicia la llevó a trabajar en el caso de Wendy a partir del 2011. Revisó todo con una nueva perspectiva y pudo realizar un análisis de ADN, lo que incluyó cotejar el ADN del testigo que se había quitado la vida. Si el ADN no coincidía con el del testigo, Hahn planeaba analizar otros objetos encontrados en la escena, como el paquete de cigarros y el encendedor, utilizando tecnología avanzada de ADN de alta sensibilidad. En 2016, Hahn y su equipo se dieron cuenta de que se podían realizar pruebas adicionales. Realizaron pruebas de ADN familiar en abril del 2019 y para julio tenían una nueva lista de posibles sospechosos. Había evidencia en la ropa de Wendy y secreciones corporales de la escena del crimen. En 2020, pudieron realizar una búsqueda de ADN familiar, lo que permitió hacer un cribado a través de los perfiles de ADN de familiares. Esto significaba que se podía acceder a cualquier persona que compartiera la misma sangre en la familia, si el ADN de sus parientes estaba en la base de datos. Esta búsqueda los llevó a una persona que fue interrogada todos esos años atrás, quien tenía 20 años en el momento de la tragedia de Wendy. Su nombre era Timothy Williams, su vecino de al lado en ese momento. La policía pudo recolectar una muestra de ADN del sospechoso en secreto mientras estaba en Florida. La muestra coincidió con la evidencia de ADN de la escena del crimen. 36 años después, por fin tenían una coincidencia positiva. Williams fue arrestado el 9 de septiembre del 2020. Hahn fue una de las investigadoras que llamó a Marlene. Marlene se había vuelto a casar con Wayne cuando fue diagnosticado con cáncer. Él falleció en 2011. 36 años después de aquella noche de Acción de Gracias, un jueves normal, recibió la llamada que había esperado durante tanto tiempo. Timothy Williams se convirtió en la primera persona en el estado en ser juzgada con un arresto basado en ADN familiar. Durante el juicio, Williams afirmó que tuvo intimidad consensuada con Wendy y que no le hizo daño. Expresó temor de ser acusado de agresión si se presentaba. Había sido interrogado todos esos años atrás. Era su vecino en ese entonces, de 20 años, pero le mintió a la policía. Ahora bajo custodia, contó una historia muy diferente. Dijo que la conoció en una tienda de la esquina y creyó que era mayor de edad y que estaba en una relación con ella. Sin embargo, el fiscal del distrito refutó estas afirmaciones, destacando la naturaleza brutal de las heridas de Wendy, que contradecían la historia de Williams. La madre de Wendy dijo lo siguiente sobre sus afirmaciones: "Mi hija Wendy era la niña más dulce y cariñosa del mundo entero. Solo quiero que todos sepan que, sin importar lo que se haya dicho, no era cierto, y ella era y siempre será mi corazón". Inicialmente, el juicio enfrentó un contratiempo con la declaración de un juicio nulo debido a la mala conducta de un jurado. Sin embargo, en un juicio posterior, Williams fue declarado culpable de 3 cargos de homicidio en segundo grado. El 17 de abril del 2024, el juez de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, Alex Renzi, sentenció a Williams, de 60 años, a 25 años a cadena perpetua en el Departamento de Correcciones del Estado de Nueva York. La fiscal del distrito expresó alivio y gratitud hacia los investigadores de la policía de Rochester, afirmando que la sentencia máxima era la única acción apropiada. Enfatizó que, después de todos esos años,
Timothy Williams no escapó de la justicia por los actos atroces que cometió contra Wendy. La madre de Wendy, Marlene, asistió a las audiencias judiciales y, después del veredicto de culpabilidad, expresó un sentido agridulce de cierre. Después de 36 años, Timothy Williams creyó que había escapado, pero gracias a la búsqueda incansable de la verdad por parte de Julie Hahn y la convicción de una madre por la justicia, fue nombrado, avergonzado y encarcelado donde pertenecía. Al final, la familia de Wendy Jerome tuvo algo de consuelo y el monstruo sin rostro de sus pesadillas fue enjaulado. Las últimas palabras de Marlene después de la sentencia fueron: ¿alguna vez se acabará para mí? No, pero esta puerta está cerrada. Kimberly Langwell. Era la tarde del 9 de julio de 1994. La adolescente Tiffany esperaba con ansias la cena de esa noche. Su madre había llamado alrededor de las 5:30 de la tarde para decirle que estaría en casa para la cena, después de una rápida parada en la casa de su exnovio. Tiffany estuvo de acuerdo porque todavía había tiempo antes de la cena. Iban a tener un invitado, así que había tiempo para prepararse. Poco sabía que esa sería la última vez que escucharía la voz de su madre. La madre soltera de 34 años, Kimberly Langwell, no se presentó a la cena esa noche. Su nuevo novio, Ken Weatherford, salió a buscarla. Encontró algo extraño. Su carro estaba abandonado en una farmacia, pero no había señales de Kimberly. ¿A dónde se fue? Nacida en el día de San Valentín, el 14 de febrero de 1965, en Beaumont, Texas, Kimberly Langwell creció y pasó la mayor parte de su vida allí. Fue increíblemente atractiva desde muy joven y recibía todo tipo de atención. Quedó embarazada a los 18 años, pero no se rindió. Crió a Tiffany sola y se las arregló trabajando en varios empleos. Afortunadamente, encontró trabajo en una planta química, lo que significaba que ya no tenía que trabajar en 3 empleos. Fue en una refinería de Mobile Oil, para ser precisos. Quería darle a su hija la mejor vida posible. Kimberly acababa de salir de una mala relación. Su exnovio, Terry Rose, lamentaba muchas cosas sobre su relación, una de las cuales fue haber sido físicamente abusivo con Kimberly. Después de vivir juntos durante 7 años, los dos se separaron, algo que Tiffany agradeció, ya que nunca estuvo contenta con que su madre saliera con ese hombre desde el principio. Pero los dos mantuvieron términos civilizados, amigos, si se puede llamar así. Hay varias versiones sobre lo que realmente sucedió entre Terry y Kimberly. Según las hermanas de Kimberly, Susan, él se volvió cada vez más posesivo, hasta el punto de que Kimberly no se sentía segura con él. Incluso le advirtió a su familia que, si algo le sucedía, deberían sospechar de él, ya que había amenazado su vida y exhibía un comportamiento violento. Kimberly había llegado al punto de proporcionar ubicaciones potenciales donde podrían encontrar su cuerpo si desaparecía. Sin embargo, otros decían que Kimberly lo engañó con un amigo, lo que causó que se separaran. Aún así, Terry la colmaba de regalos costosos. Le daba dinero y obsequios, como un viaje de $500 a Cancún, solo para recuperarla. Pero el viaje que ella dijo que haría con sus amigas resultó ser unas vacaciones con un hombre nuevo. Terry estaba amargado, pero se mantuvo civilizado. Kimberly ahora salía abiertamente con alguien nuevo. Ken Weatherford era un capítulo completamente nuevo en su vida. Trabajaban juntos y tenían una relación mucho mejor que la que ella tenía con Terry. Kimberly solía salir del trabajo a las 5 de la tarde. Entre las 5:15 y las 5:30, le dijo a su hija que pasaría por la casa de Terry para ayudarlo. Él estaba remodelando su casa y Kimberly iba a ayudarlo a colgar tablas. Cuando salió de casa para ir al trabajo ese día, llevaba una camiseta blanca con la palabra Cozumel en el frente y un buzo en la parte de atrás. Era una franela que obtuvo en su viaje a Cancún con Ken. La combinó con jeans azules y tenis blancos. Llevaba un reloj Seiko de tono plateado con números brillantes y un collar plateado con un colgante de ángel. Completó su look con aretes de aro plateados y un anillo de bodas dorado que usaba para evitar la atención de los hombres.
1 hora más tarde, Tiffany empezó a preocuparse. Kimberly no contestaba ninguna llamada en su teléfono celular, que siempre tenía cerca. Cuando Kimberly no llegó a casa a tiempo, su preocupada hija llamó al exnovio para preguntarle por su madre. Él afirmó que Kimberly ya se había ido, y luego comenzó a cuestionar a Tiffany con enojo sobre por qué no lo invitaron a cenar. Mostró más preocupación por no haber sido invitado que por la ausencia de Kimberly. Tiffany notificó al actual novio de Kimberly, Ken, que su madre nunca llegó a la cena. Preocupado, él salió a buscarla en tiendas locales, bares y lugares habituales. Encontró su Nissan Altima de 1994, abandonado en una farmacia Eckerts, ubicada en la esquina de la carretera Dalen y el Boulevard Flynn. Su bolso y llaves habían desaparecido, pero su teléfono celular y otros objetos personales quedaron en el auto. Esto era altamente sospechoso, ya que Kimberly era conocida por estar siempre con su teléfono debido a su miedo a su exnovio. Parecía poco probable que se separara de su teléfono celular, especialmente si necesitaba contactar a su hija en caso de emergencia. Las búsquedas extensivas alrededor del auto abandonado no arrojaron pistas sobre su paradero. En 1999, las cámaras de vigilancia no estaban tan disponibles como lo están hoy en día, por lo que no había grabaciones de cámaras para revisar. No hubo señales de lucha ni evidencia liberada por la policía, aunque sospechaban de acción criminal. La última llamada conocida de Kimberly fue con su hija Tiffany. Desde esa llamada, no se ha vuelto a saber de ella por parte de amigos o familiares. La familia de Kimberly estaba devastada, y su hermano Norman se encargó de investigar su desaparición. Creó una base de datos personal, recopilando datos y evidencia con la esperanza de encontrar a su hermana. Familiares y amigos estaban seguros de que Kimberly nunca habría dejado voluntariamente a su hija, a quien crió sola y con quien era muy cercana. Los hermanos de Kimberly, Susan y Norman, trabajaron incansablemente para colocar volantes y difundir la noticia sobre su desaparición. Sus esfuerzos estaban impulsados por la certeza de que Kimberly no habría abandonado a su hija ni a su vida. Didi King, una sobreviviente de secuestro y agresión, pasó años tratando de ayudar a la familia de Kimberly. Ella y su esposo podían ser vistos repartiendo volantes por Kimberly cada año con dedicación. Ken fue rápidamente descartado como sospechoso, ya que tenía coartadas y estaba activamente involucrado en la investigación. Sin embargo, los oficiales se centraron en Terry Rose, con quien ella había vivido durante 7 años, solo 6 meses antes de su desaparición. Terry manejaba un depósito de chatarra y una operación de remolque en Beaumont llamada Terry's Wrecker Service. Era fácil para él deshacerse de un cuerpo. Inicialmente dijo que Kimberly pasó por su casa para ayudarlo a colgar tablas. Kimberly le había dicho a una amiga que pasaría por la casa de Terry para recoger sus objetos personales. Quizás verla con la franela de Cancún le recordó su traición. También les había dicho convenientemente a los oficiales que estaba solo en casa antes de ir al bar Corner Pocket Pool, que compartía un estacionamiento con la farmacia Eckhart. Fue alrededor de las 9:45 de la noche, así que ya tenía una explicación de por qué su auto podría haber sido visto allí. Otro sospechoso era Frank McCormack, compañero de trabajo de Kimberly, de 49 años. Era supervisor en la refinería de Mobile Oil y estaba casado, pero tenía una obsesión enfermiza con Kimberly. Le escribió varias cartas de amor y, en 1999, Kimberly le entregó esas cartas a una amiga para que las guardara. Él le ofreció miles de dólares para que pudiera hacer un viaje a Europa con su hija, pero también fue descartado como sospechoso después de años de investigación. Tenía recibos de 1999 que decían que compró papas fritas en una tienda de comestibles para una noche de póker con amigos. La familia de Kimberly, en particular su hermana, creían firmemente que Terry era responsable de su desaparición. Aunque su nombre nunca apareció en sitios web, el blog de Susan lo mencionaba repetidamente como el principal sospechoso. Todo comenzó cuando ella llamó a Terry para informarle de la desaparición de Kimberly.
Su respuesta fue amarga y fría. «Bien, ahora verás cómo me siento yo». Más tarde, llamó para anunciar que se sometería a una prueba de detector de mentiras, gritándole agresivamente a la familia. 3 meses después de la desaparición de Kimberly, Terry llamó a la casa y con un tono exageradamente alegre, preguntó si habían tenido noticias de Kim últimamente. Esta llamada perturbó profundamente a la familia. En noviembre del 2002, se acercó a Tiffany, la hija de Kimberly, y le preguntó si había tenido noticias de su madre. La hermana de Kimberly inmediatamente lo llamó para confrontarlo por su comportamiento enfermizo. Durante esta llamada, reveló que había fallado en una pregunta del detector de mentiras sobre si le había quitado la vida a Kimberly. Las acciones de Terry, incluidos sus comentarios insensibles y su comportamiento torturador, solo intensificaron las sospechas de la familia y su dolor. A pesar de la falta de pruebas concretas que lo vincularan con la desaparición de Kimberly, estaban seguros de que él lo había hecho. Sorprendentemente, 5 años después de la desaparición de Kimberly, el padre de Terry Rose fue golpeado fatalmente con un candelabro. Exhaló sus últimos alientos en la puerta de su casa. El agresor nunca fue encontrado, pero eso parecía irrelevante para los detectives. Creían que ella simplemente podría haber sido secuestrada en la farmacia por un extraño o por un agresor en serie. Un nuevo equipo de investigadores comenzó la investigación desde el principio y se toparon con información incriminatoria. Información confiable llegó en abril del 2024. Un ex empleado de Terry's Record Service dijo que vio el auto de Kimberly el 9 de julio de 1999 a las 5:50 de la tarde. Para las 6:20 de la tarde, su auto ya no estaba. Esta fue una pieza importante de información porque la ubicaba cerca de Terry. En ese mismo mes, un viaje a la policía resultaría ser el avance que estaban esperando. El informante, que permaneció en el anonimato, dijo que Kimberly estaba enterrada en la casa de Terry. Se obtuvo una orden para registrar su depósito de chatarra y su residencia en la cuadra 1600 de Lindbergh Drive. El FBI asistió a la policía con radares de penetración de suelo y perros rastreadores de cadáveres. La orden de registro se ejecutó el lunes 10 de junio del 2024. Los oficiales encontraron un área de 91 centímetros por 1 metro con 52 centímetros sin barras de acero debajo del piso de un dormitorio. El dormitorio pertenecía al hijo de Terry. Obviamente, había sido recortado y, según los investigadores, era del tamaño perfecto para que un cuerpo fuera enterrado. El alambre y la malla de acero habían sido cortados. La policía encontró restos humanos en la propiedad alrededor de las 3 de la mañana del jueves 13 de junio, envueltos apresuradamente en una manta. No había nada que pudiera identificarse, pero los restos fueron enviados al laboratorio para realizarle pruebas. Después de todos esos años, en los que Terry Rose había estado libre tras haber hecho algo tan horrible, su suerte se había agotado. Fue arrestado ese mismo día. 25 años después, el perpetrador por fin estaba en manos de la ley. No había nada que pudiera salvar a Terry ahora. Con sus comentarios arrogantes y sarcásticos sobre la desaparición de Kimberly, todos esos años de presunción habían terminado. Ahora, con 67 años, pasaría el resto de su vida tras las rejas donde pertenecía. Este hallazgo llevó algo de cierre a la familia de Kimberly Langwell, quienes por fin pudieron enterrarla como correspondía. Su hija Tiffany expresó su gratitud por al fin tener los restos de su madre de vuelta. Ella dijo: «He sabido desde el día en que desapareció que ella estaba allí, así que es difícil. Es difícil saber dónde está tu mamá y no poder hacer nada al respecto». Actualmente, Terry Rose está detenido con una fianza de $1 millón. Si paga la fianza y sale en libertad, deberá llevar un monitor GPS y no podrá salir del condado de Jefferson. Sandra Costilla y Jessica Taylor. A lo largo de casi 3 décadas, un depredador con una obsesión siniestra infligió brutalidad a mujeres y mutiló sus cuerpos en busca de una satisfacción retorcida.
De no haber sido por la llamada desesperada de una víctima, quizás el perpetrador habría permanecido elusivo. Aunque perdió la vida, su llamada al 911 desencadenó una investigación que descubriría muchos otros cuerpos. El despiadado asaltante pasaría a la historia como el perpetrador de Long Island. Aquí tienen una cronología de la serie de eventos que llevaron a este nombre. 2 cazadores estaban rastreando presas en una zona boscosa en Southampton, Nueva York, el 21 de noviembre de 1993. Al acercarse a la carretera Old Fish Cove número 50, descubrieron algo extraño. Era un cuerpo, solo parcialmente vestido, en el bosque. Parecía haber estado allí por al menos 2 días. Las autoridades llegaron al lugar y trataron de identificarla por su ropa. El médico forense confirmó 2 cosas. La joven de 28 años había sido brutalmente estrangulada y había evidencia de que había sido abusada y luego asesinada en un arrebato lujurioso. Una vez que se analizaron sus huellas dactilares, pudieron informarles a sus seres queridos. Se trataba de Sandra Costilla. Sus huellas digitales habían sido añadidas a la base de datos cuando fue arrestada el año anterior por saltarse un torniquete del metro. Durante la autopsia, el examinador logró levantar 3 mechones de cabello de su cuerpo que no le pertenecían y que posiblemente eran de su asaltante. Una autopsia indicó que tenía más de 25 golpes y heridas que fueron traumatismos causados por objetos afilados infligidos en su cuerpo una vez que había perdido la vida. Su rostro y torso fueron brutalmente afectados por los cortes. Originaria de Trinidad y Tobago, Sandra había estado viviendo en la ciudad de Nueva York. Era como una nómada, sin una dirección permanente. Su última dirección registrada era en Queens, pero no estaba viviendo allí cuando perdió la vida. Había rumores de que era una trabajadora sexual, pero eso nunca se confirmó. Las autoridades insinuaron que su estilo de vida era un poco similar, ya que aceptaba dinero, favores y regalos a cambio de su compañía. No había muchas pistas para seguir, pero alrededor de 8 años después, en 2001, los fiscales del condado de Suffolk anunciaron una conexión con John Beetroff. Beetroff era un carpintero en la zona, condenado por haberle quitado la vida a 2 mujeres cuyos cuerpos fueron recuperados en la misma parte de Long Island, pero no fue acusado debido a la falta de pruebas. El caso quedó archivado y no había mucho más que hacer. Una década después de la desaparición de Sandra, Manorville volvió a ser noticia. Esta vez, un torso desmembrado de una mujer había sido arrastrado hasta la playa. Una mujer estaba paseando a su perro a lo largo de la orilla cuando se encontró con el cuerpo desnudo y desmembrado. La mujer había sido decapitada, le faltaban las manos y tenía un tatuaje gravemente mutilado en la espalda. El tatuaje era de un par de cerezas y parecía que el perpetrador intentó cortarlo con un cuchillo, pero no tuvo éxito en mutilarlo por completo. El médico forense pudo reconstruir las palabras del tatuaje, lo que llevó a la identificación del cuerpo como el de Jessica Taylor, una escort de 20 años. Según su madre, la familia lo era todo para Jessica. Le encantaba jugar con sus 2 hermanos y siempre se acurrucaba en el sofá con su madre. No era posible que faltara al cumpleaños de su madre, por lo que cuando no se presentó a la fiesta, su familia supo inmediatamente que algo andaba terriblemente mal. El tatuaje que llevó a su identificación decía «El ángel de Remy». Remy era un hombre llamado Cal Hill White, quien conocía a Jessica personalmente. Cal Hill fue descrito alternativamente como el proxeneta y el novio de Jessica. Afirmó que ella habría estado trabajando en Queens, aunque otros informes y testigos indicaron que fue vista por última vez trabajando en Manhattan. Pero Cal Hill White insistía en que Jessica había estado trabajando en otro lugar. Nacida en la ciudad de Nueva York en 1984, Jessica pasó por tiempos difíciles y se convirtió en escort. Según los informes policiales, tenía antecedentes de arresto en Atlantic City y Washington, D.C. Después de mudarse a Nueva York un mes antes de su fallecimiento, fue arrestada en la Gran Manzana también.
Había estado trabajando en las calles cerca de la terminal de autobuses de Port Authority entre el 18 y el 21 de julio, en una zona conocida en su día como el Minnesota Strip. Este tramo de la Octava Avenida, entre las calles 42 y 57, era notorio en los años 70 por su alta actividad relacionada con la prostitución. Esto fue después de que Minnesota aprobara estrictas leyes contra la prostitución, lo que llevó a muchas mujeres a mudarse a Nueva York. Durante ese periodo, la banda de punk rock The Dictators escribió una canción llamada Minnesota Strip. La franja está llena un viernes por la noche, vienen de tan lejos. Hablando de chicas jóvenes de todo el país que llegaban a la gran ciudad con grandes sueños, solo para terminar trabajando en las calles. No había mucha información disponible cuando buscaron al perpetrador. Shannon Gilbert desapareció el 1 de mayo del 2010 después de visitar a un cliente que conoció en Craigslist, en la comunidad cerrada de Oak Beach, en Long Island, Nueva York. La noche que desapareció, hizo una llamada inquietante al 911. «Alguien me está siguiendo», le dijo a la operadora antes de huir de la casa del cliente alrededor de las 5 de la mañana. «Alguien me está siguiendo, por favor». Su desaparición provocó una búsqueda que llevó al descubrimiento de 4 cuerpos. Durante el invierno del 2010, otro cuerpo fue recuperado en el área de Manorville. Era el cuerpo de Melissa Barthélemy, una escort que había desaparecido 3 años antes, en 2007. El oficial que descubrió su cuerpo no se dio cuenta de lo que estaba por venir. Solo un par de días después de este macabro hallazgo, se encontraron otras 3 chicas en un radio de 400 metros, a 150 metros de distancia entre sí. Todas las víctimas habían anunciado sus servicios en Craigslist y tenían poco más de 20 años. Megan Waterman era de Maine. Dejó el Holiday Inn para reunirse con un cliente en Long Island y nunca más se supo de ella. La segunda víctima, Amber Lynn Costello, era de North Babylon. Maureen Brainard Barnes era de Connecticut. Todas trabajaban en Nueva York. Aparte de este hecho, no había nada que las conectara. Posteriormente, las autoridades calificaron estos incidentes como asesinatos y sospecharon de la presencia de un posible asesino en serie. Las 4 víctimas más recientes fueron llamadas las 4 de Gilgo. A pesar de las extensas investigaciones, no se nombraron públicamente sospechosos en ninguno de los casos. El 29 de marzo de 2011, la policía descubrió un cráneo, un antebrazo y manos durante una investigación en la playa Gilgo. Eran las partes faltantes del cuerpo de Jessica Taylor, cuyo torso fue encontrado en Manorville en 2003. Los detectives se unieron para trabajar en el caso, y estos casos fueron vinculados al asesino de Long Island. Muchos otros casos fueron descartados, ya que no parecían seguir un patrón particular. La pieza clave de evidencia recopilada a lo largo de los años fue un cinturón de cuero negro con las iniciales HM grabadas en él. Algunos lo leyeron como RM o incluso RH. Pasó una década y en febrero de 2022, las autoridades establecieron un equipo de investigación que incluía a investigadores locales, estatales y federales. Se centraron principalmente en los registros de datos de teléfonos móviles, analizando todos los números que llamaron a las víctimas o que llamaron a los teléfonos de las víctimas en sus últimos días. Amigos, familiares y seres queridos fueron minuciosamente investigados. Su investigación los condujo a un sospechoso común y a 2 ubicaciones clave: Midtown Manhattan y el Massapequa Park. Quienquiera que fuera el perpetrador operaba en estas 2 áreas, y el hecho de que arrojara los cuerpos al océano resultó en que estos aparecieran en la orilla debido a la marea, algo que no había anticipado. Un mes después, el equipo de investigación hizo un avance. Dave, el compañero de cuarto de Amber Lynn Costello, la mujer cuyos restos fueron encontrados en 2010, recordó haber visto un Chevrolet Avalanche estacionado fuera de su casa el día antes de que ella desapareciera. Amber fue vista por última vez con un cliente el 2 de septiembre de 2010. Era un hombre alto con gafas ovaladas,
Dave recordó haber llegado a casa y encontrar a Amber escondida en el baño mientras un hombre grande la amenazaba. Dijo que el hombre era grande, como Frankenstein. Luego, Dave confrontó al hombre, lo que llevó a un altercado físico que obligó al hombre a irse en su camioneta. Al día siguiente, otros testigos informaron haber visto una camioneta similar poco después de que Amber se fuera a reunirse con su cliente. Dave dijo que este hombre fue la primera persona en la que pensó cuando escuchó sobre el caso de Amber. Durante 13 años, esa cara y la camioneta nunca salieron de su mente. Esto resultaría ser una pista importante. El equipo de investigación que investigaba estas desapariciones y asesinatos obtuvo el historial de registro de esta camioneta. La distintiva Chevrolet Avalanche verde oscuro fue rastreada hasta una persona que coincidía con la descripción del asaltante de Long Island, un arquitecto de 59 años llamado Rex Heuermann. Cuando las autoridades investigaron más, fue una sorpresa que la descripción del agresor hecha por Dave no hubiera llevado antes hasta Rex, ya que cumplía con todos los requisitos. La descripción simplemente se archivó y nunca se investigó. Todo acerca de los movimientos de Rex Heuermann lo incriminaba. Las señales de su teléfono móvil se registraron cerca de Midtown Manhattan, cerca de su oficina ubicada en la Quinta Avenida y la calle 36. La segunda ubicación de las señales era el Massapequa Park, donde Heuermann vivía. Una investigación más profunda en julio del 2022 revelaría algunos detalles interesantes. Los oficiales revisaron discretamente los contenedores de basura fuera de la casa de Heuermann. Los contenedores de basura contenían 11 misteriosas botellas. Pero esas mismas botellas contenían pruebas cruciales de ADN que decidirían el destino de las víctimas de Long Island. Esta evidencia de ADN se comparó con el cabello encontrado en los cuerpos de Sandra Costilla y Megan Waterman. Sorprendentemente, no solo apuntaba a Rex Heuermann, sino que también pertenecía a su esposa. Sin embargo, ella fue descartada como sospechosa una vez que los investigadores se dieron cuenta de que estuvo fuera del estado cada vez que ocurría una de las tragedias en la playa Gilgo. Pero, ¿cómo terminó su ADN con las víctimas? Hubo otra pista cuando los detectives hicieron otro descubrimiento a partir de las costras de pizza que Rex Heuermann había desechado en su basura. Detectives vestidos de civil habían estado siguiendo a Rex Heuermann, esperando que entregara alguna forma de evidencia para arrestarlo, y lo hizo en una caja, literalmente. Mientras estaba bajo vigilancia, los oficiales lo vieron tirar una caja de pizza en un basurero en la acera, fuera de su edificio de trabajo. El laboratorio criminal del condado de Suffolk recogió las costras desechadas y las sometió a pruebas de ADN. Los investigadores luego revisaron el historial de Internet de Heuermann, lo que reveló obsesiones oscuras. Había más de 200 búsquedas relacionadas con las 4 de Gilgo. Heuermann había ido más allá, buscando imágenes de las familias dolientes de las víctimas. Algunas de las búsquedas eran obvias. ¿Por qué las fuerzas del orden no pueden rastrear las llamadas realizadas por el asaltante en serie de Long Island? ¿Por qué no han atrapado al asaltante en serie de Long Island? Y la nueva tecnología telefónica puede ser clave para resolver el caso. Estaba profundamente involucrado en el caso. Había buscado podcasts y documentales sobre las 4 famosas víctimas. Incluso, investigó sobre el grupo de investigación del 2022 que fue creado para atraparlo. Esto era irónico, considerando que estaban centrando su atención en él, mientras simultáneamente él buscaba información sobre ellos. Los investigadores demostraron que usaba teléfonos desechables para contactar con servicios de escorts y que tenía una cuenta de correo electrónico separada para solicitar trabajadoras sexuales en línea a través de Craigslist. La orden de Google se obtuvo en secreto para que Heuermann no se alertara sobre las investigaciones o cuán cerca estaba de ser atrapado por la ley. Sus cuentas de correo electrónico se utilizaban para ver algunas formas perturbadoras de películas para adultos. En su mayoría, eran películas de tortura de mujeres y niños siendo abusados de todas las formas posibles. Incluso usó esta cuenta para intercambiar selfies con futuras compañeras íntimas.
Investigaciones adicionales revelaron detalles sospechosos adicionales que, aunque no directamente relacionados con el caso, proporcionaron información sobre su pasado. Desde 2014 hasta 2022, Hoyerman inició 4 demandas en los tribunales de Nueva York contra conductores a los que alegaba graves y permanentes lesiones por accidentes automovilísticos. Según los registros judiciales, 3 de estos casos se resolvieron mediante acuerdos o discontinuación, mientras que el más reciente aún estaba en curso. Durante una declaración en abril del 2018 para uno de los casos, Hoyerman compartió información sobre su vida personal y profesional. Declaró que todavía vivía en su casa de la infancia en Massapequa Park, Long Island, con su esposa desde hace 22 años, su hija y su hijastro. Cuando le preguntaron sobre deportes, mencionó que su única actividad competitiva era el tiro con rifle. Como entusiasta de las armas, Hoyerman poseía una impresionante colección de armas de fuego. Hoyerman también había incumplido el pago de impuestos durante más de una década. Los registros del condado de Nassau mostraron que se le notificaron 6 atrasos fiscales presentados por el IRS entre 2010 y 2021. Su deuda tributaria superaba los $425,000. La policía comenzó a recopilar pruebas para construir un caso en su contra y arrestarlo. ¿Quién es Rex Hoyerman? Un arquitecto originario de Manhattan. Hoyerman asistió a la escuela secundaria Alfred G. Burner mientras vivía en la misma casa en Massapequa Park. Su casa estaba mal sostenida por madera desnuda. Incluso había hierba en el techo y tejas descoloridas. El patio siempre estaba desordenado, destacando como un pulgar adolorido entre las casas ordenadas del resto de la cuadra. El suburbio de clase trabajadora estaba a 1 hora en auto de Midtown Manhattan, donde Rex Hoyerman trabajaría más tarde. El padre de Rex Hoyerman era un ingeniero aeroespacial que ayudó a construir satélites. En casa, era un entusiasta de la carpintería y fabricaba muebles en un taller de su casa. Estaba casado con Asa en esa misma casa. Asa tenía un hijo con necesidades especiales, a quien Hoyerman crió como propio. La pareja también tuvo una hija juntos. Siendo consultor arquitectónico en Manhattan desde 1987, Rex Hoyerman trabajó en proyectos importantes de la ciudad, como en el aeropuerto JFK y para clientes notables como Cipriani. Steve Kronberg, un administrador de propiedades que trabajó con Hoyerman durante 30 años, lo describió como un tipo grande y torpe, un poco nerd. En contraste, otros, como Nicholas Furshaw, un vecino, caracterizaron a Hoyerman como inquietante e inaccesible, alguien que parecía acechar en las sombras. Los vecinos también dijeron que siempre evitaban su casa en Halloween, advirtiéndole a sus hijos que se mantuvieran alejados porque no era muy acogedor con los niños que pedían dulces. Hoyerman era conocido como un hombre promedio que seguía una rutina diaria, dirigiéndose a la estación de Massapequa Park, vestido con traje y llevando un maletín. Según un vecino llamado Barry Auslander, Hoyerman parecía un hombre de negocios típico, alguien que se mezclaba sin despertar sospechas. No era ni excepcionalmente carismático, ni particularmente desagradable. Hoyerman era el presidente de una firma de arquitectura que fundó en 1994, RH Consultants and Associates, donde también trabajaba su hija Victoria Hoyerman. La firma es respetable, con clientes que incluyen Caridades Católicas de Nueva York, la Autoridad de Aguas y Alcantarillado, American Airlines y otros grandes inquilinos en el Aeropuerto Internacional JFK. Una diseñadora de interiores que formaba parte del mismo grupo de trabajo que Hoyerman afirmó que él le dejó mensajes de voz inquietantes, a pesar de que nunca habían trabajado juntos ni se habían conocido en persona. Dejó estos mensajes de voz a finales de febrero, después de que ella terminara su participación en el grupo. Su conexión era únicamente a través del grupo de networking. En febrero del 2022, mientras el equipo de investigación se organizaba para centrar la atención en Hoyerman, fue invitado a un programa de YouTube sobre bienes raíces llamado Bonjour Realty. Esto ofrece un vistazo a la personalidad de Rex Hoyerman,
quien se describió a sí mismo a Antoine Amira. Su entrevista de 18 minutos arrojó algo de luz sobre su personalidad y cómo se informaba sobre códigos de construcción y administración, y mantenía una biblioteca de libros considerados obsoletos. Para el 12 de junio del 2023, el laboratorio ya tenía pruebas de que los perfiles de ADN mitocondrial del cabello masculino encontrado en Megan Waterman y la muestra de ADN de la pizza eran los mismos. Esto era una coincidencia exacta con la escena del crimen y una muestra directa de ADN que les proporcionó la orden de arresto. Los detectives también creían que Hoyerman posiblemente había asesinado a sus víctimas dentro de su casa en Massapequa Park, Long Island, Nueva York. Su esposa e hijos también estaban fuera del estado cuando él cometía tales atrocidades. Después de mucha discreción, tenían suficiente para arrestarlo. Hubo informes confirmados de una cámara secreta insonorizada en la casa, según los contratistas que trabajaron allí. Rex Hoyerman también tenía más de 279 armas registradas, con 90 piezas conocidas por otros como una colección de armas, lo que daba aún más razones para evitar el riesgo de un tiroteo. Tuvieron que actuar con discreción y rápido al arrestarlo. El 23 de julio del 2023, estaba caminando por la acera en Midtown Manhattan. Sin que lo supiera, oficiales de civil lo rodeaban en un intento de arrestarlo sin resistencia. Para su sorpresa, Hoyerman casi se entregó voluntariamente, sin mostrar emociones, ni siquiera sorpresa. Solo estaba increíblemente callado. Después de su arresto, las autoridades llegaron a su casa en Massapequa Park para confiscar sus dispositivos electrónicos, que podrían contener pruebas cruciales. Durante este tiempo, también le informaron a su esposa e hijos sobre los cargos. En el momento de su arresto, su familia estaba en casa. Cuando llegaron los autos de policía con las sirenas a todo volumen, Asa y sus hijos estaban en shock y desconcierto. Los vecinos salieron a presenciar el alboroto, incapaces de creer que el aparentemente ordinario arquitecto de al lado, que trabajaba en un empleo regular de 9 a 5, era un individuo peligroso. Aunque se desmintieron los informes de una bóveda insonorizada, las autoridades encontraron una gran bóveda en el sótano, asegurada con una pesada puerta de hierro. Dentro, había un considerable número de armas y municiones, todas pertenecientes a Hoyerman. Resulta que Rex Hoyerman incluso tenía vínculos con Hollywood, como tuiteó el famoso actor Billy Baldwin. El tuit decía: "Me desperté esta mañana para enterarme de que el sospechoso de ser el autor de los crímenes en serie en Long Island fue mi compañero de clase en la secundaria, Rex Hoyerman". La oficina del fiscal del condado de Suffolk lo acusó de homicidio en primer grado y 3 cargos de homicidio en segundo grado. Las víctimas cuyas tragedias se le imputaron fueron las 4 de Gilgo: Melissa Barthélemy, de 24 años, Megan Waterman, de 22 años, Amber Lynn Costello, de 27 años, y Maureen Brainard Barnes, de 25 años. La comparecencia en el tribunal terminó con Hoyerman declarándose no culpable, pero se le negó la fianza debido a la naturaleza espantosa de los crímenes. Fue puesto bajo vigilancia para evitar que se quitara la vida. Su familia fue acosada por reporteros mientras intentaban aceptar la mórbida realidad. La familia fue filmada constantemente mientras intentaban recoger sus pertenencias de la casa. Es probable que Hoyerman se aprovechara de que su familia estuviera fuera de la ciudad para cometer los homicidios cada vez que se iban. Existe una teoría de que también intentó incriminar a John Beatroff, asegurándose de que su ADN estuviera en al menos 2 de las víctimas antes de copiar su modus operandi y quitarles la vida. En resumen, incriminándolo. Una semana después de su arresto, Asa Hoyerman solicitó el divorcio. La casa fue minuciosamente registrada durante 2 semanas y se descubrió una gran cantidad de pruebas. Se encontró un documento de planificación en una computadora portátil en la casa de la familia Hoyerman, que aparentemente fue creado en el año 2000. El documento parecía haber sido editado por última vez en 2002. En el documento se enumeraron 4 categorías: problemas, suministros, DS,
que significa sitio de desecho, por sus siglas en inglés, y TRG, que probablemente hace referencia a objetivo. Bajo la categoría TRG, se escribió pequeño es bueno, lo que llevó a los investigadores a creer que se refería al tamaño de las víctimas. Todas las víctimas conocidas hasta ahora son mujeres pequeñas, lo cual es consistente con la entrada pequeño es bueno. El documento luego detalla más las categorías de pre-preparación, preparación y post-evento. Bajo cada categoría se anotan detalles como cambiar llantas y deshacerse de fotos. Además, una sección separada aparentemente detalla los pasos tomados para deshacerse del cuerpo, incluyendo quitar cabeza y manos, eliminar marcas de tortura y empaquetar para transportar, bajo la categoría etiquetada como preparación del cuerpo. Su intención era localizar a estas víctimas para cazarlas y someterlas a su control y luego arrebatarles la vida. Los analistas criminales creen que Heyermann, en teoría, tomó vidas incluso después del 2010. Estas simplemente fueron las víctimas que se hicieron públicamente conocidas. El 7 de junio del 2024, Rex Heuermann fue acusado de 2 asesinatos más, además de los 4 que lo llevarían a la cárcel. Jessica Taylor y Sandra Costilla obtendrían justicia gracias a las pruebas de ADN. El cabello levantado de sus cuerpos coincidió positivamente con el ADN de Rex Heuermann. Aunque se ha declarado no culpable, la evidencia es incuestionable. Será procesado por las atrocidades que cometió. Jasmine Robinson, prima de Jessica, quien había estado abogando por justicia en el caso, comentó lo siguiente después de que Heuermann fue arrestado en 2023. Estamos muy conscientes de que este año marca 20 años desde que Jessica se fue. Es la misma cantidad de tiempo que ella tuvo para vivir antes de ser arrebatada de nosotros de una manera de las más horribles imaginables. También expresó esperanza de que el arresto de Heuermann pudiera llevar a un avance en el caso de Jessica, lo cual en 2024 efectivamente sucedió. Jasmine también dijo: Jessica era una persona que era una verdadera fuerza. Tenía un gran corazón y es increíblemente amada y extrañada. Era una inspiración y alguien a quien admiraba. También tenía un carácter fuerte y se defendía cuando era necesario. No aceptaba fácilmente la falta de respeto. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,